RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas noches. Casi en primavera, es tiempo de misterios. Luego ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Pedro López y Javier Campos, Tere Vilas en la locución, Ricardo Aguilera en la producción y Juan Gómez en la redacción. Y además Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros un placer estar aquí de nuevo juntos. Nuestras redes sociales están ya listas. Escríbenos al correo espacioenblanco@rtve.es. Mándanos un WhatsApp al 633 50 50 11 y búscanos en las redes sociales como eBlanco Radio RNE. Redes sociales que como siempre controlan Ramón Álvarez, Juan Gómez y Antonio Baena. Y atentos, estos son los temas que nos esperan esta noche. Hoy vamos a volver nuestra mirada al pasado. Queremos revisar la vida de una mujer portentosa. Algunos de los datos nos los da el canal Historia. El enorme éxito del Código da Vinci le ha dado a María Magdalena una nueva identidad en la cultura popular. La esposa secreta de Jesús y la madre de sus hijos. No tenía idea de que existiese esta gran tendencia por redescubrir a María Magdalena, por pensar de forma nueva sobre quién fue María Magdalena. Ella ha sido mostrada como una discípula, una sacerdotisa, una líder religiosa y una intelectual, a menudo representada leyendo. Misionaria, visionaria, curandera, ella lo hace todo. Y por supuesto, y mucho más, se la enfatiza como el apóstol para los apóstoles. Hoy, en compañía de nuestro invitado, repasaremos de nuevo la vida de María Magdalena con información inédita. Será nuestro primer tema. Seguiremos descubriendo nuevos enigmas, desterrándolos de la historia sobre la ciudad brillante. Un apasionante viaje hacia la historia nos espera, y como siempre, eres nuestro especial y nuestra especial acompañante. ¿Te suena esta música? Sí. Guillermo Cazenave, saludarte, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Es tu música? Sí. De un disco que se llama Dos Señales. Sí, con mi amigo Jeremy. Hicimos 3 discos que siempre se llaman dos. 2 soles, 2 señales y 2 segundos. Con Guillermo Cazenave hace un porrón de años que no nos veíamos. ¿Cuánto tiempo? Bastante, más de 10 años, sí. ¿Más? Pero siempre en comunicación, ¿no? Sí.
por medios digitales. Déjame que te presente. Llegas desde Argentina, ¿no? ¿Estás con el Yeguelac todavía? ¿Llegas ahora mismo de Argentina? Sí, llegué hace menos de 24 horas, sí. Eres músico, yo te diría músico iconoclasta, un músico original. ¿Uno de los primeros precursores de la New Age o no te gusta que te digan eso? Realmente lo fui sin saberlo y como luego derivó en algo muy así, no. Vale, no te llaman. Pero sí, lo fui, pero de otra New Age, no de la que nos intentaron luego endilgar. Has tocado con multitud de estrellas musicales, seguramente uno de los músicos argentinos más internacionales. Has residido en varios países de Europa, en Estados Unidos desde la década de los 70. Tu música llegó a Hollywood, incluso a una nave de la NASA. Sí, a la Endeavour, sí. Eso fue en el 2011, sí. Has estado con tu música en más de 50 países, 100 discos, 10 libros publicados, multi-instrumentista y bueno, ya no quiero contar nada más. Hiciste también obras de biomúsica, astrosonía y músico en embriología. Uh-huh. Y como te digo, un placer tenerte de nuevo en el programa. El placer es mío, Miguel. Déjame que diga a los oyentes, es uno de los tipos más raros que yo me he encontrado. Mira que me he encontrado gente rara en mi vida. Guillermo Cazenave es uno de ellos. Raro en el buen sentido de la palabra, diferente a lo normal, cosa que me alegra mucho, Guillermo. Y los raros de ahora seremos los normales del futuro, ¿no? ¿Tú crees? Siempre fue así. Este es nuestro invitado. Y con él vamos a hablar de un tema que a veces hemos tocado, pero él trae nuevas noticias. Ha vivido mucho en el país cátaro, en Francia. Fue donde yo ya la conocía. Yo debo tener una maldición con... No sé, no me gusta decir la palabra maldición. ¿Te acuerdas cuando estuve en Carcassonne? Sí. Fui a Carcassonne porque tenía muchas ganas de conocer el país cátaro, Montsegur, Rennes-le-Château. De repente cayó una nevada y estuvimos durante 4 o 5 días o una semana que no podíamos salir de allí, con lo cual se jorobó el viaje. Tremendo, sí, 4 días, 4 erentenas tuvimos. Me debes ese viaje, quiero volver, aunque tú no quieras volver, bueno, sí quieres volver a Francia, pero me debes ese viaje. Sí. Este es nuestro invitado, con él vamos a disfrutar de un personaje apasionante. Tras esa primera información entramos con él. Hoy vamos tras los pasos de una mujer primordial en la historia del cristianismo. Recogemos la crónica de Jorge Arévalo Nájera. María Magdalena es para la Iglesia Católica la feliz anunciadora del acontecimiento más importante del cristianismo, la resurrección de Cristo. Y le agradecemos a través del tiempo su amor fiel que le permitió llorar con la Virgen al pie de la cruz, acompañar el cuerpo de su Señor a la tumba y ser también testigo de su resurrección. Nos alegramos con ella porque Cristo ha resucitado. Estos son algunos de los datos que figuran en la Biblia, pero hay más. Nuevos misterios que hoy queremos resolver con la ayuda de nuestro invitado. Ya nos están saludando madrileños desde Zacatecas en México, desde Palma de Mallorca, desde Murcia, desde Andalucía, de diversos lugares, Cataluña también. ¿Quién es María Magdalena y por qué de nuevo? Bueno, luego veremos si se ha puesto de moda. ¿Quién es María Magdalena? Esa persona que ayudó a Jesús en los últimos momentos, estaba con él por lo menos. Sí, y antes también. Eso es lo que... Hay algunos escritos que aún no se pudieron del todo verificar, pero de aquellos evangelios apócrifos donde la mencionan en ocasiones como directamente la mujer de Jesús. ¿Directamente la mujer de Jesús? Sí. En algún sitio he dicho que Jesús la besaba en la boca. Exacto, y hay un momento en que Pedro, en esos evangelios apócrifos, que Pedro le dice: Maestro, ¿por qué tú besas a María de esa manera tan diferente? Y Jesús responde: porque el amor que siento hacia ella es diferente al que siento hacia vosotros. Vale, luego veremos si era su mujer y si hubo descendencia. Fue la persona que se encarga de recoger el cuerpo de Jesús después de la crucifixión junto con su madre María, ¿no? Sí, bueno, en principio sí. Todo esto, claro, estamos hablando desde hace 2000 años, ¿no? Y es lo que recogen los evangelios, por lo menos los aceptados, ¿no? Los oficiales, sí. Vale. ¿Teóricamente se encuentra con Jesús después de resucitado? Sí.
Y por supuesto que ella estaba presente desde mucho tiempo antes, incluso ya se afirmaba que las bodas de Canaán había sido realmente la boda suya, la de Jesús con ella. Sí. Que no era como se explicó oficialmente, es decir, que ella en los momentos claves siempre estuvo. Uh-huh. ¿Acompañó a Jesús durante todo ese peregrinaje desde los 30 a los 33? Uh-huh. ¿O ya venía de antes la historia? Antes, en principio venía de antes. Se habían conocido, no se sabe bien exactamente, porque también esos años ocultos, entre comillas, de Jesús, donde él tuvo todas esas clases de iniciaciones, supuestamente estuvo con los derviches, aprendió el faquirismo, que ya implicaba sobrevivir 72 horas o 3 días a los clavos, precisamente, ¿no? Bajando su pulsación, y lo que para un occidental, llamémosle una persona de aquella, digo occidental entre comillas también, podía significar una resurrección, era simplemente esos 72 horas de practicar esa abstracción, ¿no? Física, ¿no? Vale, primeros datos, hay mucho que contar. Hay una segunda introducción que nos va a dar algunos detalles más de este personaje que parece que se ha puesto de nuevo de moda. Déjame que te pregunte antes, ¿por qué esa relación tuya con... ¿Me lo dices ahora o...? Vale, espérate, escuchamos y me cuentas, a ver qué hay ahí detrás, porque es una historia como rara como es él, ya veréis. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. El relato que se nos ha contado sobre María Magdalena tiene muchos episodios oscuros. La BBC, en la auténtica historia de María Magdalena, nos da algunos datos. La historia de María Magdalena está íntimamente ligada a la de Jesús. Tiene un papel protagonista en una de las escenas más poderosas e importantes de los Evangelios. Cuando los romanos crucifican a Jesús, María Magdalena está ahí, a los pies de la cruz, apoyándole en sus últimos y espantosos momentos y llorando su muerte. María Magdalena participó en el inicio de un movimiento que iba a transformar Occidente. María no solo está presente en la crucifixión, también descubre la tumba vacía y presencia la resurrección. Ella es el paradigma del verdadero seguidor de Jesús. Pero la María Magdalena que tenemos en nuestra mente, y en especial la que aparece en el arte, es bastante diferente. Suele representarse semidesnuda o como una ermitaña aislada arrepintiéndose de sus pecados en el destierro. Una proscrita. Su principal vínculo con Jesús es el de la mujer que le lava y unge los pies, pero la conocemos más como prostituta. ¿Por qué se la nombra como prostituta? ¿Qué papel desempeñó María Magdalena después de la crucifixión de Jesús? ¿Escapó de Tierra Santa? ¿A dónde viajó? Muchas son las preguntas. Vayamos a buscar respuestas. Te saludan también desde Costa Rica, entre otros muchos países. María Magdalena, la idea que uno tiene, o que se recoge en algunas partes de la Biblia, la prostituta. Sí, actividad, profesión denostada, porque se suponía incluso relacionado ya con toda la figura de Jesús o de las personas que tuvieron que ver con su propio nacimiento, como la propia Virgen María, que todo lo que se relacionara con el sexo tenía que ser de alguna manera como denigrado o mal expresado, ¿no? Como si no pudiesen tener relaciones carnales ellos, ¿no? El caso de María, la madre de Jesús, sin pecado concebido, ¿no? Sin pecado, Jesús como si haber tenido relaciones sexuales con José, que se calcula un hombre de más de 80 años, fuese un pecado, ¿no? Entonces, cuidado con lo que estás diciendo, lo estás diciendo tú, ¿eh? Bueno, y María se calcula que tenía 12 o 13 años, entonces ¿qué pasaría ahora con un señor de 80 años si tuviera relaciones con una chica virgen de 12 o 13?
Entonces, todas esas cosas difíciles de calcular también respecto a los años en concreto, por diferencias de calendario y todo esto, tienen que ver con una mala comprensión del sexo, obviamente, en lugar de entenderlo como una energía de expresión y de amor y de entendimiento, era constantemente como algo no oculto, negativo. Vale, en la Biblia la catalogan a María Magdalena, vamos a hablar de ella, como prostituta, y sin embargo para muchos otros no tenía nada que ver con que fuera una prostituta. No, porque no concibo a Jesús, sin que por ello esté criticando ni denostando la prostitución, ni mucho menos, no concibo a Jesús pagando absolutamente nada por relacionarse con ella, sino no veo más que amor en esa posible y casi segura relación. Ya. Sin embargo, algunos evangelios no muy aceptados por la Iglesia Católica no la nombran como tal, sino como un discípulo de Jesús. Claro, precisamente porque la Iglesia se fundó a través de Pedro y fue una religión donde no se hubiera concebido que la Magdalena fuese la heredera real de los principios crísticos, fundando una iglesia femenina. Y iba a ser la iglesia de Roma, iba a ser una iglesia masculina, e iba a ser Pedro su representante. Vale. Tenemos más informaciones que quizá aclaren esta historia de María Magdalena. En su documental sobre nuestra protagonista de hoy, la BBC nos da más informaciones. No podemos saber si Jesús realmente apareció resucitado ante ella o si María simplemente creyó verle. Pero fuera como fuere este momento, la experiencia de María hizo que el cristianismo tomara un nuevo rumbo. Se desarrolló un nuevo concepto que no tenía nada que ver con lo que Jesús había predicado. Se trata de la idea de que Jesús no murió, o dicho de otro modo, que murió, pero que resurgió de entre los muertos porque era el Hijo de Dios, lo cual sugeriría que evidentemente no había motivo alguno para desintegrar el movimiento. Esta idea fue la idea de María Magdalena. La resurrección de Jesús fue el momento crucial del cristianismo. Fue el momento en el que pasó de ser un movimiento pequeño a convertirse en una religión completamente nueva. María Magdalena fue una figura clave en esta transformación. Podrían pensar que, como mínimo, María tuvo que ser reconocida como un apóstol más, uno de los primeros misionarios que fundaron la religión, puesto que cumplía todos los requisitos explicitados en la Biblia. Y si nos fijamos en el Evangelio de Lucas, este afirma claramente que para convertirse en apóstol es necesario haber participado en la maestría de Jesús, haber presenciado su muerte y resurrección y ser capaz de salir y predicar el verdadero Evangelio que él dejó como legado. María Magdalena encaja perfectamente en este perfil. María Magdalena como apóstol de Jesús. ¿Qué ocurrió después? Nuestro invitado tiene otros datos. Decías que por un lado está la iglesia que funda Pedro, una iglesia de hombres, pero parece que hay otra onda de María Magdalena como discípula de Jesús, que tendría el poder femenino. Exactamente, y este comentario que hemos oído ahora, donde supuestamente no sabemos si sucedió o no la tan mentada crucifixión, que a mí que me gusta un poco abrir las palabras, ¿no? Cruz y ficción. Podría también ser un significado, ¿no?, oculto de la palabra. Y en caso de que así hubiese sucedido... o sea, ¿estás diciendo que no lo crucificaron? Bueno, hay algunas teorías donde dicen que ya llevaban unos cuantos años en Roma sin realizar ningún tipo de crucifixión ya en aquella época. En el año 30 y pico ya llevaban desde el año 17 de nuestra era sin crucificar a nadie. ¿Y qué pasó entonces? Claro, este es el tema. El tema es que Jesús, por algún motivo, quizá tenía que abandonar sus fueros. Cuando digo sus fueros, no sé si
puedo decir, la tierra o qué. Algo que no pertenecía a este mundo, que era su reino. Y a partir de ahí el legado tenía que continuar con, llamémosle, terrícolas, con personas nacidos de una manera terrícola, no sin pecados concebido, con un Espíritu Santo o con lo que quisieran habernos explicado de una manera metafórica. Entonces, de aquella manera se produjo el relevo, y el relevo allí es donde viene la lucha y donde Pedro quiere de alguna manera exterminar a todo lo que tuviera que ver con la posibilidad de que María Magdalena se hiciese cargo de ese relevo. Vale, estás diciendo entonces, y no me hago responsable de lo que tú cuentas, que a lo mejor la crucifixión no fue, y todo lo que nos cuenta la Biblia entonces de ese calvario, todo la pasión que se vivió, la lanzada, los días que estuvo allí, cómo recogieron su cuerpo. Teóricamente María Magdalena lo ha recogido de la cruz y lo llevaron a la tumba y luego ya no lo encontraron. ¿Eso es una historia que nos han contado? Es posible que se refiriera a toda una deformación de 12 iniciaciones relacionadas también con cada signo del zodíaco, sin olvidar que cada apóstol tenía su propio signo del zodíaco también. Eran 12, y el primero, que era Aries, era Pedro. Entonces, y el último, que era Piscis, era Judas, que representaba la era de Piscis que inauguraba Jesús y todo lo que representó, ¿no? Todo lo que vino después. 12 y 27, ya os he dicho que este tío es muy raro, y lo que cuenta, más todavía. ¿Estás a gusto? Sé que no has dormido, llevas sin dormir, estás con el jet lag y no has dormido tampoco. Me siento muy cómodo aquí contigo y con todos vosotros, estoy muy bien. Vale, vamos de nuevo a María Magdalena. Surge, se dice, hay teorías por ahí que hablan de que podía ser la mujer de Jesús. ¿Hay pruebas de ello? ¿Algún evangelio, aunque sea apócrifo, que dice que podía estar casado con ella? Hay un discípulo, según leí yo a través de tradiciones persas, que era Eleusius, y que nunca ha sido aceptado oficialmente. ¿Por qué todos esos discípulos tan cercanos a Jesús no son citados en los evangelios oficiales? ¿Y por qué se toman en cuenta lo que escribieron muchas personas que ni siquiera conocieron en vida a Jesús? Sí, pues los evangelios que se aceptaron fueron 70 años después de la muerte de Jesús, ¿no? Exactamente, y sin embargo se niega todo lo que se encontró en esos manuscritos referente a personas que sí habían estado con Jesús. ¿Los de Hamadi te refieres? Sí, exactamente. Ya. Esto pasa como si yo escribiera ahora la biografía de Beethoven, siendo músico. Sí, puedo escribir cosas, pero yo no estuve con Beethoven, yo no viví su época. ¿Qué puedo yo decir? Ya, vale. Y entonces sí, en esos escritos se dice que Jesús estuvo casado o emparentado con María Magdalena y que tuvieron descendencia. Sí, y bueno, en principio María Magdalena, cuando se produce toda esta persecución posterior a la supuesta muerte de esta manera de Jesús, y ella huye con varios discípulos, con esos discípulos no citados, y incluso con Lázaro, el que había resucitado Jesús, en unas barcas muy, muy precarias, y desembarcan en el pueblo que hoy en día en Francia se llama Saint-Marie-de-la-Mer, Santa María, bueno, de la Mer, al lado de Marsella, donde se peregrinan cada año el día de Santa María Magdalena, el 22 de julio, los gitanos de toda Europa adorando a una Virgen negra. Entonces todo esto tiene que ver con... Y Lázaro se queda en Marsella y es el primer obispo católico, no solo de Francia, sino de Europa. Y María Magdalena huye, allí es donde viene el tema que también nos vuelve a relacionar con los enigmas del sur de Francia, y huye al sur de Europa. Hablaremos de ello también. Rodrigo Sáez nos saluda desde Bariloche, en Argentina. Te están saludando Tegucigalpa, en Honduras también. Vale. ¿Tuvieron descendencia Jesús y María Magdalena? Hay una teoría que afirma que sí, que esa supuesta hija que tuvo María Magdalena al llegar a Francia embarazada era hija de Jesús también. Hay quienes afirman que no, que esa niña que nació en principio bajo el nombre de Sara
era una de las sirvientas de María Magdalena, una sirvienta egipcia, pero hay una teoría que tiene peso, como todo relativo, discutible, que afirma que sí, que era la hija de la unión de María Magdalena con Jesús. Vale, ¿qué pasó con Jesús después de esa teórica crucifixión o ese acto místico, mágico? Regresó a su reino, que no era de este mundo, regresó con el Padre, regresó con todo lo que significó ya desde tiempos previos y que están narrados en el Antiguo Testamento, que es para mí uno de los libros sobre ovnis más fabulosos de la historia, donde todo el tiempo están viniendo las luces de los cielos, indicando hasta las tablas de la ley, absolutamente todo lo que, cómo preparar a ese pueblo elegido desde arriba, desde los cielos, y esa luz que deja allí a Moisés y a todo el pueblo judío en distintas apariciones, en distintas intervenciones celestiales a través de sus líderes, vuelve a eso. ¿Qué era eso? Pues eso es lo que precisamente tiene que ver con ese pueblo elegido o supuestamente elegido y con nuestros orígenes aquí en la tierra. María Magdalena huye a Francia. ¿Estaba la Virgen María también con ella? No, en principio huye con algunas Marías, como María Salomé, con Lázaro, con algunos discípulos, como estos no citados, no aceptados, digamos, en los textos oficiales. Ella se traslada hacia el sur. Hay una versión que dice que va al pueblo de Arques, que está a unos 10-11 kilómetros de Rennes-le-Château, o de Rennes-le-Pen, y que allí había estado Ana, la abuela de Jesús, es decir, la madre de María, de la Virgen María. ¿En Rennes-le-Château? En Arques. Entonces, en principio, allí es donde tenía conocidos, que es lo que hace una persona cuando huye de una persecución, o va con su familia, o va donde tiene a alguien que la pueda acoger. Y allí se queda una temporada y luego se traslada a lo que es hoy el Monte Fourcat, muy cerca de Montségur. Vale, ¿por qué a Francia? ¿Por qué a ese lugar y no a otro? Bueno, la Galia en aquel momento era un sitio no solo de huida de proscritos, como ya mencionasteis vosotros antes en la introducción, sino también de personas desterradas. Cuando alguien que incluso había trabajado para el Imperio Romano se enfrentaba en algún momento, tenía algún tipo de discrepancia, se lo enviaba allí. Era como enviarlo al sur para quitárselo de encima. De hecho, Poncio Pilatos también lo enviaron allí. En un momento posterior, donde tuvo cantidad de incidentes, también se lo envió a la Galia. Era como enviarlo allí a un sitio alejado del imperio, ¿no? Que era Roma, obviamente. ¿Con cuántas barcas llegaron? Dicen que 4 o 5. O sea, que 4 o 5 barcas. Vale, y me dices que a Arques. ¿Había gente ahí que conociera a María Magdalena? Sí, había gente vinculada a Ana, a la abuela de Jesús, y gente que se le presentó a María Magdalena allí. En caso de aceptar esta teoría cada vez más verosímil. Y que, bueno, ella allí fue acogida. Allí hay 2 teorías, una que dice que la niña ya había nacido y otra que dio a luz allí, que nació en Arques, y que allí luego ella decidió crear una comunidad cristiana, pero cristiana de verdad, con todos los principios crísticos de la palabra de Jesús. Que no tenía nada que ver con lo que se estaba desarrollando por otro lado. Exactamente, siempre se cita esa frase de que Roma es amor al revés, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro, no en todos los idiomas, obviamente, pero era como que esa comunidad crística, ese lugar que eligieron, el Monte Fourcat, iba a ser el comienzo de una comunidad cristiana de verdad, donde los principios, los valores, la ética cristiana y el mensaje de Jesús a partir de allí se expandiera para futuras generaciones. Te saludan desde Nueva York, Andrés y Pilar, y nos saludan desde Carolina del Sur también, y preguntan si es cierto que Jesús tenía un hermano gemelo.
Ese es otro de los enigmas, y de hecho en la iglesia de Rennes-le-Château, en la parroquia, hay dos Jesuses. Hay dos, y realmente se presentan como hermanos y como gemelos, son idénticos, uno a cada lado. 2:30, me estás dejando, mira qué cara tengo, 2:36, y mira la cara que tienen nuestros compañeros. 1:36 en las Islas Canarias. Vamos a dar más datos todavía. Radio Nacional de España, la que quieres. Recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las 8:30 de la mañana. RTV, la que quieres. En el pasado siglo surgieron algunos libros pseudohistóricos que revolucionaron las ideas del cristianismo. La información la extractamos del diario de Julio César. Un convincente tejido de fe y folclore en la Europa medieval es el movimiento cátaro, una secta cristiana dualista o gnóstica que prevaleció desde el siglo XII hasta el siglo XIV, principalmente en el sur de Francia. Abrazando una doctrina de pureza ascética, los cátaros veneraban a María Magdalena, a menudo percibiéndola como una consorte de Jesús, un eco de lo sagrado femenino dentro de su sistema de creencias. El catarismo, originario de la palabra griega kataroi, que significa los puros, desafió las rígidas estructuras jerárquicas de la Iglesia. Llegamos a tierras francesas y dando un salto en el tiempo nos encontramos con los cátaros. Nuestro invitado nos adentra en su historia. Cualquiera que te esté escuchando dice, este tío está zumbado, no tiene ni idea de lo que está contando. Sin embargo, si estás en el programa es porque te conozco hace mucho tiempo y a mí me sorprende las cosas que te ocurren. ¿Qué relación tienes tú con todo esto? Con los cátaros y luego hablamos de cátaros, con Sara y con toda esta historia de María Magdalena. Bueno, aparte de haber tenido varias parejas con el mismo nombre, Sara. Eso no sirve. Y que la hija se llamaba Sara. El sitio Forcat, que yo no tenía ni idea de esto, cuando llegué allí por primera vez, hace casi 40 años, era que el pueblo se llama Cazenave, o sea, yo me llamo como ese pueblo, que es donde huyeron, por donde pasaron los 4 cátaros que huyeron de Montsegur con ese supuesto tesoro que algunos decían que era el grial, que en realidad tendríamos que asociarlo a un bebé, lo que llevaban era un bebé. Toma ya otra que nos mete. Por eso era sangre real. La sangre real. Y los cátaros solo consumían una bebida etílica que era la sangría, que también es sangre real, porque es la única bebida... ¿Estás escuchando, Pedro? La única bebida alcohólica que no produce agresividad, tomada en cantidades, quiero decir. Y entonces huyeron con ese bebé para preservarlo de que la Inquisición lo cogiera. Ese bebé era de la estirpe, seguramente, de Sara, de esa hija de María Magdalena. Vale, vamos por partes. Tú llegas, tu relación es porque llegas a ese pueblo, se llama Cazenab, como tu nombre, y te implicas en un montón de historias. Paramos un segundito, vamos con los cátaros. Sí. 12 siglos después de que María Magdalena llegara a esa zona, surgen los cátaros. ¿Por qué? Y además, en íntima relación, aparentemente, según cuentan el Código da Vinci y otros pseudo libros históricos. ¿Por qué? ¿Quiénes eran los cátaros? Bueno, calificados como secta, como bien se dijo en la introducción que escuchamos ahora, realmente los cátaros se los ha calificado de muchas maneras. En mi opinión, fueron los descendientes de esa estirpe y quienes iban a... ¿De la estirpe de Jesús te refieres? Sí, de la estirpe de Sara, de esa hija de María Magdalena. En caso de que hubiese sido de hija de Jesús, obviamente. Y además, para recuperar y reconstruir todo ese proceso donde durante siglos aquello había quedado como una especie de limbo, nunca mejor dicho, y traer los nuevos preceptos crísticos, cristianos de verdad, y por eso fueron combatidos. Recuperar el auténtico mensaje de Cristo. El mensaje del cristianismo
en contra del mensaje del nuevo catolicismo. Es decir, había una diferencia muy grande ya entre ser católico y ser cristiano. Entonces ellos planteaban la vuelta a esos principios, a esa esencia. Preguntan que cuáles son las bases de tus teorías, las mismas que el Código da Vinci. Bueno, yo primero que sigo viviendo en el sur de Francia, he vivido allí muchos años, me he internado en las cuevas, he caminado, he recorrido sitios, he conocido lugares, personas. Entonces para mí ha sido no una teoría, en práctica. Yo llevo más de 22 años en el sur de Francia. O sea, para mí ha sido empaparme de todo aquello. Parte de tu propia vida, ¿no? Una parte importantísima de mi propia vida, vale. Sí. Llegan los cátaros, de repente, como decimos, fundan una secta para la Iglesia Católica y la Inquisición empieza a darles leña. Exactamente. Porque van en contra de sus principios. Eran hombres buenos, se llamaban hombres buenos. Sí. No participaban de los sacramentos de la Iglesia Católica. No creían que Jesucristo hubiera resucitado, sino que no había muerto y fue directamente al cielo. Exacto. Entonces, varios siglos después, 11, 12 siglos después, se repite la historia. Roma comienza a perseguir a los verdaderos herederos, en este caso, antes a los verdaderos discípulos de Jesús. Vale, ¿cómo estaban estructurados los cátaros? Hemos hablado algunas veces de ellos, pero cuéntame. Bueno, ellos en realidad tenían toda una serie, tenían algunos sacramentos, tenían algunos preceptos, pero sobre todo ellos no eran muy jerárquicos en su forma de entender la vida, aunque estaban los puros, los que accedían a un nivel de conciencia y corporal de mucha más, valga la redundancia, purificación, en cuanto a que ya hacían votos de castidad, además de los votos de pobreza, predicaban, y obviamente predicaban no solo con la palabra, sino con el ejemplo. Ellos mismos eran un evangelio viviente. Eso era lo importante, la gente veía en ellos lo que realmente eran, no era simplemente una teoría o que ellos dijeran hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Ellos realmente también se dedicaban mucho al tema de los telares. Estaba la ruta aquella en la Belanet, donde yo viví muchos años, la ruta de las telas hasta el día de hoy. Curiosamente allí se fabrica en Montferrier, en un pueblo que está ahí cerca, todas las telas que son no inflamables para los aviones. O sea, es decir, que no se inflaman con el fuego. Qué curioso que se esté fabricando ahora eso, telares no incendiables, cuando ellos murieron en la hoguera, ¿no? Precisamente allí, ¿no? Que ahora, en el siglo XXI, esté sucediendo eso, ¿no? Vale. ¿Estaban divididos hombres y mujeres? Sí, pero también predicaban en pareja. O sea, tenían relaciones, algunos tenían relaciones y otros no. ¿No tomaban leche? ¿Eran vegetarianos? Eran vegetarianos, y se dice que María Magdalena, siempre haciendo la salvedad de que es muy posible que esa comunidad cristiana que ella formó antes también haya sido vegetariana, sí. O sea que volvemos a María Magdalena. Cuando llegó a Francia creó una comunidad cristiana recogiendo las auténticas enseñanzas, como decías, sí. Y los cátaros recogerían esa tradición. Sí. 12 siglos después. 12 siglos después. De hecho, en el Monte Forcat tiene una forma que sirvió de inspiración para inventar el bollo, la Magdalena, que sería interesante analizar por qué se le llama la Magdalena y la forma del bollo. Porque en inglés se le llama muffin, pero en Francia, Magdalene, en España también, en países de habla hispana, y es la forma de la Magdalena. Si la visualizamos ahora, nadie podrá negar que es o los pechos de una mujer o el vientre de una embarazada. ¿Y eso que viene ahora? Y el gran mensaje del embarazo de la Magdalena. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Los cátaros se extienden por sur de Francia. ¿Llegan también a España? Sí, sobre todo tras la caída de Montsegur y de Queribus, de los dos últimos bastiones, digamos, huyen
y cruzan los Pirineos, y algunos buscan refugio en lo que hoy es Cataluña y Valencia. El maestrazgo también. El maestrazgo también, sí. Vale, déjame que demos un pasito atrás. Montsegur, ahí es cuando de repente, no recuerdo qué rey dijo, mátalos a todos, pues le preguntaron cómo discernir los buenos de los malos. El Papa Inocencio III. Vale. Mátalos a todos, que Dios en el cielo sabrá distinguir. Dios reconocerá a los suyos. En Béziers, la localidad de Béziers, que eran 20.000 habitantes, sitiada ya. Entonces los propios inquisidores se negaban a exterminar a todos. Entonces el mensaje al Papa Inocencio III fue: hay mujeres, hay niños, hay ancianos, ¿qué hacemos? Y el Papa dijo: matadlos a todos, Dios reconocerá lo suyo. Fue una masacre de 20.000 personas. Vale. ¿Los últimos dónde se refugiaron? Bueno, tras la huida de Montsegur, que se desperdigaron algunos, ha habido cátaros en algunos sitios de Cataluña, en las famosas espulgas o cuevas de la Riège, de la zona esa del sur de Francia, de los Pirineos, y luego más hacia el sur, hacia llegar, como tú bien has dicho, hacia el maestrazgo. ¿Sí? Vale. Montsegur, un castillo, teóricamente algunos de ellos se salvaron. Y dicen que salieron con un tesoro. El Santo Grial, dicen algunos, y otros muchas cosas importantes, ¿es cierto? Yo digo que fue ese bebé, esos 4 cátaros que antes de la rendición de Montsegur, en las navidades del año 1243, bajan por una de las paredes más escarpadas y van hacia el pueblo Forcat, hacia la montaña Forcat. No había pueblo, no había aldea, donde 12 siglos antes había estado allí María Magdalena, y hoy es la localidad Casenave. Allí llevan consigo ningún tesoro material, ningún tipo ni de copa, como se visualiza actualmente al Grial, sino un bebé que podría seguramente haber sido lo que no debía caer en manos de la Inquisición, el último representante de ese linaje. Vale. Preguntan si los cátaros pensaban que toda la obra del mundo era producto del demonio. Uh-huh. Y preguntan, ¿no practicaban sexo para no tener al mundo más hijos? ¿Es cierto? Bueno, claro, la Iglesia decía que creced y multiplicaos, que era el mensaje de Dios. Sin embargo, a sus ministros, a sus sacerdotes, se les impedía, ¿no?, tener hijos o tener sexo. Y de hecho, la teoría era que si había mayor reproducción descontrolada, es decir, no enfocada bajo unos principios crísticos de iniciación, de espiritualidad, de una formación y una educación muy precisa, esto, en lugar de ser un planeta habitado por personas que traerían armonía, se volvería algo así como 8.000 millones de primates con tecnología, ¿no? Que es algo un poco lo que estamos viviendo ahora. Mira cómo me río. Preguntan también, ¿cómo una mujer que hablaba arameo o hebreo de repente va a predicar a Francia? ¿Qué hablaba? ¿En lengua gala también a los franceses o la entendían? Tampoco se hablaba el francés de ahora, ni mucho menos. Se hablaban las lenguas romances, lo que luego derivó en el latín. Claro, todo esto pasó. Eran otros idiomas, otros dialectos, otras formas que de hecho la gente se comunicaba y los iba aprendiendo con el tiempo. No olvidemos que, a pesar de que en aquella época la gente moría mucho más joven, eran jóvenes, y los que estaban bien tenían sus plenas facultades para aprender. Aprendían rápido, ¿no? Exacto. Vale. Y llega el momento en el que la Inquisición acaba con con casi todos los cátaros, ¿no? Y uno de ellos, déjame que ponga un fragmentito, lanza una profecía. Guillaume de Olivaste muere quemado en Villerouge, Termenés, y fue, como decíamos, el último cátaro quemado por la Inquisición. Allí fue donde pronunció una frase que surgió como una especie de profecía. Y él dijo: 7 siglos después de mi muerte reverdecerá el laurel. Consultadas las fuentes, como es lógico, nos comenta que lo que viene a decir la frase: nos encontramos en un momento histórico donde la humanidad por fin va a poder salir de 2000 años de oscurantismo, despertando un mundo diferente, lleno de luz, donde las personas puedan relacionarse integrando su parte espiritual.
700 años después, se cumplía el 2021. Sí, bueno, hay una diferencia de calendario. Hay quienes dicen que fue en el 2022, sí. Otros son 2021, por las diferencias de calendario. Yo estoy cada vez pensando más que es el 2022, que fue en el 2022. Vale, si analizamos el mundo desde entonces, no sé si somos más espirituales, ¿no? Bueno, sí, hay un camino. Hay un camino de luz. Bueno, es una de las frases de este programa, ¿no? Hay buscadores de luz, personas que están intentando conectar, como muchos de nuestros amigos ahora, y de las personas que nos están escuchando, y divulgadores de esa luz, y bueno, en eso estamos. Se supone que hay una búsqueda, no sé si llamarla exactamente espiritual, pero hay una búsqueda de conocimiento, de introspección y de yo le llamo de luz, sí. Vale. ¿Puedo contar algo de tu vida, de ahora? De repente tú te cansas de estar del mundo cátaro y de todo eso, porque ha habido muchas historias ahí, no sé si truculentas. ¿Te vienes a España y a dónde vas? Bueno, me acatarré, ¿no? Hablando de cátaros. Y entonces pensé, tengo que, después de muchas cosas que me sucedieron, tengo que encontrar un sitio, pero no sabía dónde. Pensé, esta zona de Castellón y todo esto me atrae mucho, ¿no? La playa, todo aquello, después de haber estado en las montañas tanto tiempo, y realmente hice una cosa, como muchas veces en mi vida, iba dispuesto a conseguir una propiedad en ese mismo momento, ¿no? Y ¿El mismo día? El mismo día, porque a la 1 de la tarde tenía que regresar a Francia, eran las 10 de la mañana. Y yo dije, tengo que conseguir esto ahora, en estas 2 o 3 horas. Y así fue, ¿no? A través de una inmobiliaria me instalé en un sitio muy cerca de San Mateu, en Castellón. Y allí me quedé, ¿no? ¿Y qué pasó? Y que, bueno, luego vino, sin saberlo, escrituré el día que se cumplían los 700 años del reverdecimiento de la profecía de Guillermo de Belibasté. Que pasó que a los 3 días de estar allí, de pronto oigo voces, y era toda una feria romana que hacían, y había un puesto de libros, pero solamente 2 libros, una mesa gigantesca con un señor irlandés que decía país cátaro, y yo pensé, no puede ser que yo venga aquí para airearme después de tantos años huyendo del mundo cátaro. Sí, y me encuentre con esto ahora. Y entonces, claro, me puse a hablar con él, era irlandés, le conté que yo había ido a un colegio irlandés, bueno, estábamos hablando ahí en inglés, y entonces él me dice, le conté mi vinculación con el país cátaro, y me dijo, bueno, ahora entiendo por qué estás aquí. Yo le dije, no, porque estoy aquí porque quiero airearme. No, pero aquí no has venido por el tema de Belibasté. Y yo le digo, ¿qué tema? Que Belibasté murió aquí, el último cátaro murió aquí. Y yo me había olvidado. El cátaro que dice... El de la profecía. Encima trovador, y se llamaba Guillermo, ¿no? Yo digo, uff. Entonces realmente estuve 2 noches sin dormir después de aquello. Es más, me fui a América y dejé todo y me largué también de allí. Me fui. ¿Crees en la reencarnación? He estudiado un poco de astrología kármica y esas cosas, y pienso que doy por descontado que la muerte no existe, y pienso que nacemos a otra vida. Cuando nos vamos de aquí, nacemos a otra vida, me gusta decir. Igual el destino te ha llevado a ese lugar donde estaba ese otro Guillermo, tú huyendo de la cuestión de los cátaros. Espero que no acabar como él, pero realmente él acabó muy cerca de donde yo vivía, en el sur de Francia. Lo apresaron allí, lo llevaron allí y murió allí en la hoguera. Soltó esa profecía y él estaba allí donde yo. Bueno, en fin, es toda una historia muy que ni diseñada por un guionista hubiese sido tan increíble. En un minuto, llegas de Argentina también. De repente hay un movimiento que está tratando de recuperar la figura de María Magdalena y de Sara. En un minuto, porque quiero que nos toques, aprovechar que estás ahí con tu guitarra. Sí, me invitaron en Capilla del Monte, el sitio de peregrinación ovni donde tú estuviste, y además este guía de allí, de las montañas, Jorge Roldán, me habló de ti, y de que habíais estado juntos recorriendo 1000 sitios por allí hace unos años, y me invitaron a ese concierto, y
y congreso también. Estuve tocando y hablando y yo no sabía nada, que era un templo que se llamaba el Templo de María Magdalena, nuevamente allí, a 10.000 kilómetros de distancia. Yo, huyendo esta vez del maestrazgo, me encuentro con una conferencia, dando una conferencia en el Templo de María Magdalena, en Capilla del Monte. Qué curioso. Déjame que te despida y prepares la guitarra. Se olvida a nuestros oyentes, quedaros con lo que queráis o podáis de lo que ha contado este señor que está aparentemente loco, pero detrás de... Soy loco, más que esto. A mí me gusta decir, perdón, que te interrumpa. Siempre me decían, estás loco, me dijeron en Argentina. Dije, no, estar loco no, soy loco. Es muy diferente el verbo de estar loco que ser loco, ¿no? Porque loco además viene de local, en latín significa el que está en su sitio. Es decir... Tú no estás en tu sitio. te corto. Forma de contacto contigo antes de nada, porque cuando termine la música te voy a despedir. Bueno, no sé, contactar conmigo. ¿Página web tienes? Sí, guillermocastenave.com, y por ahí estoy con algún email, y encantado de contactar con quien quiera, no sé. Quedaros con lo que podáis de lo que he contado, porque quizá detrás de las palabras hay mucha historia, y atentos con María Magdalena. Os dejo con el después de las noticias, regresamos y hay mucho más para contar con esa guitarra que él toca. Gracias por haber estado con nosotros, Guillermo. Gracias a ti, Miguel. Siempre un placer. All I am saying, give love a chance. All I am saying, give love a chance. Give love a chance. Give love a chance. All I am saying, give love a chance. All I am saying, give love a chance. A veces los locos traen mensajes que hay que saber entender detrás de las palabras. Ha sido un placer. Un placer, Miguel, y me he encontrado muy cómodo a ti. Un abrazo a todos. Espero volver a verte pronto. Yo también, muchas gracias. Gracias. Chao.